Hello, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi canal de YouTube. Yo soy Stephanie La Negra López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de sanar la relación que tenemos con nuestros papás. Así que vamos. Bueno, y el día de hoy estamos en un espacio diferente. Ha sido una semana un poco caótica, pero aquí estamos grabando el nuevo episodio. Y este es un episodio muy especial porque siento que es un tema que está muy sobrevalorado y que muchas personas deberíamos en general tratarlo o al menos hacer consciente de la importancia y de lo importante que es el poder sanar y el sanar verdaderamente la relación que tenemos con nuestros padres, y no necesariamente por ellos, sino por el cómo sanar esta relación llega a sanarnos en varios episodios y situaciones de nuestra vida adulta. Decidí tomar este tema porque ha sido un proceso que a mí verdaderamente me ha transformado la vida. El yo sanar ciertas situaciones, sentimientos, emociones, traumas, ideas que tenía con mis padres ha sido life changing para mi vida como una persona adulta. Creo que es sumamente importante que entendamos qué es el sanar la relación que tenemos con nuestros padres. Muchas veces consideramos que sanar la relación que tenemos con ellos es quizá vernos constantemente, vivir juntos, tener las mismas creencias, tener los mismos ideales y que quizá nunca exista un conflicto de por medio, cuando en realidad el sanar la relación con nuestros papás va mucho más allá de eso. Algo que yo entendí hace mucho tiempo en terapia es que el primer paso para sanar la relación que tenemos con nuestros padres es el entender y aceptar que ellos en su momento hicieron lo que pudieron con nosotros como sus hijos y a nivel de crianza, con las herramientas que ellos tenían y con lo que ellos conocían también sobre lo que era para ellos criar a un hijo. Tenemos que entender que nuestros padres también tuvieron padres, vivieron en una época diferente a nosotros y básicamente lo que ellos hicieron con nosotros al momento de criarnos, y estoy hablando de cómo nos criaron porque la importancia de sanar la relación con nuestros padres se radica en nuestra adultez. Así que al nosotros ser adultos es también importante que tengamos esta capacidad de entender de una u otra forma que nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que ellos tenían cuando decidieron o les tocó ser padres. Una de las razones por las cuales yo considero que es importante que aprendamos a sanar la relación con nuestros papás es porque por experiencia propia puedo decir que al yo sacar esa carga de mi cuerpo, sacar esa carga de mis emociones, de lo que yo creía, de lo que yo pensaba, de lo que yo juzgaba de mis padres en ciertas épocas de mi vida, me liberaron a mí de esos juicios o del querer yo hacer que las cosas cambien. Sé que como hijos muchas veces es difícil el entender el por qué ellos actúan de cierta forma, pero al nosotros hacer conciencia, y en mi caso, cuando yo fui a terapia por primera vez, entendí que muchas de las cosas que ellos hacían, claramente no las hacían consciente, las hacían porque era lo único que ellos conocían, era lo único que ellos sabían y era la única forma de crianza que ellos tenían en su momento para intentar criarnos. Para ser padres no existe un manual como tal. Quizá ahora tenemos estas herramientas de poder ser mucho más conscientes del trabajo que tenemos que hacer como personas adultas en el caso de que queramos tener hijos, pero quizá en ese momento para nuestros padres no existían estas herramientas en las que ellos podían de una u otra forma entender un poco mejor cómo funcionaba, de qué se trataba el ser padres y las herramientas que hoy por hoy existen para una paternidad un poco más consciente. Cuando yo fui por primera vez a terapia, entendí que muchas de las cosas que a mí todavía me sucedían como adulta, de muchos factores, de muchos patrones que yo aún seguía manteniendo, ya sea
con parejas, ya sea conmigo misma, ya sea de las formas en las que yo reaccionaba ante estímulos que estaban fuera de mi alcance, era porque yo todavía tenía ciertos conflictos internos guardados, ya sea con papá o con mamá. Entender esto primero me cambió la perspectiva porque aprendí también a poner una pausa y a ver desde afuera las situaciones. ¿A qué me voy con esto? Aprendí a entender que primero muchas de las cosas que pasaban, ya sea con papá o con mamá o de ellos como pareja, no me correspondían. En muchas ocasiones yo tomaba este papel de querer ser como la salvadora, ya sea de papá o de mamá, y me salía un poco de este rol que yo tenía como hija. A mí a veces me llevaba a este conflicto de yo tengo que hacerme cargo de ciertas situaciones y yo tengo que ser la persona que verdaderamente pone orden, y al yo hacer eso me estaba saliendo completamente de mi papel de hija. Y a mí en muchas ocasiones me causaba conflicto, porque a mí al ponerme en papel de hija, inconscientemente me hacía creer que yo era una niña chiquita a la que necesitaban protegerle, y yo me sentí incómoda con eso, cuando en realidad ese era mi puesto. Mi puesto es el de hija a la que sus papás cuidan, protegen, pero yo en cierto punto de mi vida comencé a salirme de ese papel porque yo quería tomar la batuta y hacer que las cosas se calmen. Cuando yo entendí que papá y mamá iban a ser papá y mamá siempre y que ellos debían encargarse de sus roles como papá, es cuando yo empecé a ser hija y de cierta forma empecé también a verlos con ojos de hija. Sé que muchas veces es difícil que logremos llegar a esa conciencia de pensamiento, porque sí, papá y mamá son seres humanos que se equivocan, que cometen muchos errores y que en varias ocasiones nos lastiman, yo sé. Pero también es importante saber, comprender que esos errores que ellos realizan no nos da a nosotros la autoridad de ser quienes los juzgamos. Y ese es el rol que nosotros debemos aprender a manejar y sobre todo aprender a trabajar por nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando estamos constantemente juzgando las acciones de papá o de mamá? Es que papá no me dio tanto tiempo, mamá me crió de cierta forma, papá no me dijo esto, mamá no me dio esto, mamá es así, mira cómo se comporta, mira lo que ella hace, mira, y estamos constantemente con estos dedos de juicio, diciendo lo que hacen mal, lo que deberían hacer, lo que hace falta que hagan, y estamos en esta constante de en realidad cargarnos con este papel de jueces que no nos corresponde como hijos. Yo sé que es un trabajo que no es fácil. Sanar la relación es un trabajo que se debe hacer con acompañamiento. Hay personas, hay profesionales que se encargan de ayudarnos a descubrir en dónde llevamos todavía esas heridas que tenemos con papá y con mamá. Porque la mayor parte del tiempo esto es sumamente inconsciente. Yo tampoco sabía así a conciencia que todavía tenía muchas cosas que perdonar a papá y a mamá antes de entrar a terapia y antes de hacer algunas otras terapias que también he realizado, en las que he ido descubriendo que las cosas que yo pensaba que ya pasaron, que ya no estaban ahí, que yo ya perdoné, de las que yo ya me olvidé, seguían latentes en mi inconsciente. Y eso me llevaba a mí a seguir repitiendo patrones de la forma en cómo yo me relacionaba con las demás personas. Ciertos miedos, ciertos juicios que yo tenía, ya sea con hombres o con mujeres, venían de estas relaciones que yo tenía con padre y madre que aún no había sanado. Actitudes, ciertos miedos, ciertas barreras, ciertos bloqueos que yo tenía, ya sea hacia las personas o hacia mis parejas, venían también de situaciones que yo hasta cierto punto no había sanado con papá y con mamá. En una época de mi vida yo me di cuenta que verdaderamente necesitaba sanar la relación cuando me empecé a dar cuenta que la mayoría de cosas que yo realizaba era como para generar este conflicto, y más allá de conflicto era como para demostrar que yo no me iba a dejar o que yo también podía hacer las mismas cosas. Y lo único que me llevó eso a cometer es malas decisiones con mi vida, con las personas que estaban a mi lado, en el sentido de que yo ya me ponía en peligro por querer demostrar ciertas cosas. Yo ya me ponía en peligro por querer pretender
que yo era más que papá y mamá y que podía hacer todas esas cosas que quizá ellos no me permitían o a través de las cuales yo quería demostrar que ellos estaban completamente en lo incorrecto y que ellos no eran nadie como para estarme juzgando. Y recuerdo que una vez me puse en una situación de tanto peligro al hacer eso, que ahí fue cuando dije, esto se tiene que acabar. Porque la única persona que verdaderamente está corriendo peligro por no sanar eso que tanto daño me estaba haciendo, era yo. Y qué sanador es verdaderamente el hacer esa conciencia de necesito hacer el trabajo por mí, porque yo quiero tener una buena relación conmigo, con las personas que me rodean y por qué no también con papá y con mamá. Siento que uno llega a un punto en la vida en el que entiende que papá y mamá son verdaderamente las únicas personas que de una u otra forma van a estar ahí y que al final del día nunca van a dejar de ser parte de tu familia. Así no te lleves, así no hables con ellos, así no tengas una buena relación. Yo siento que esto se trata de algo mucho más allá. Yo no veo el sanar la relación con papá y mamá desde una perspectiva de que tienen que llevarse bien y que tienen que convivir juntos y tienen que verse todos los fines de semana. Más bien, al contrario, yo me considero una persona que considera normal que si existen roces, que si existe incomodidad de pasar tiempo juntos, de vivir juntos, pues que cada quien tenga su espacio, que tú puedas tener también ese espacio o te puedas alejar de cierta forma de papá o de mamá. Pero lo que sí considero importante es que a pesar de que tengas esa lejanía, tú hagas del trabajo de verdaderamente sanar lo que tú sientes por ellos. Más allá de las cosas que ellos sigan haciendo, de cómo se sigan comportando, cuando uno aprende a ver desde afuera, sin juicio, sin querer cambiar quiénes ellos son, y más bien desde una aceptación de amor, de entender que ellos también tienen un proceso que seguir, que puede que ya lo estén viviendo, que en algún punto lo vivan, o que quizá nunca llegue ese proceso para ellos. Pero aprender a verlos desde ese amor tan profundo y decir, ok, acepto cómo son ellos, acepto cómo es mamá y papá, y a pesar de que yo no esté de acuerdo en un montón de situaciones, ¿qué voy a hacer yo para no cargar con ese peso? ¿De qué forma puedo yo actuar de la mejor manera para que a mí eso no me afecte? ¿Cómo yo puedo aprender a asimilar las cosas de mejor manera, a recibir la información, a reaccionar de una mejor manera, aceptando que ellos tienen su proceso, tienen su camino y que ellos son como son y que a pesar de ser papá y mamá también tienen que hacer su trabajo individual, porque a mí no me corresponde realizar ese trabajo ni tampoco tomar papeles que no me corresponden dentro de la familia. Esto obviamente se logra entender o se realiza cuando hacemos conciencia de que el trabajo que tenemos que hacer para sanar con ellos es propio. No podemos esperar a que ellos vengan y nos pidan perdón o digan de cierta forma, sí hijo, sí hija, me equivoqué en esto, no debe haber hecho eso. No, tiene que ser un trabajo propio, tiene que ser un trabajo consciente de cómo quiero yo vivir mi vida adulta y adulto haciendo el trabajo con papá y mamá. En el momento en el que tú te liberas de tu ego y dices, ok, yo quiero ser una persona que vive tranquila, que no carga con pesos de nadie, que no necesita repetir patrones, y por eso es que yo hoy quiero sanar la relación que tengo con papá y mamá. No me importa si papá que estuvo, si papá era un alcohólico, si papá era un drogadicto, si papá me golpeaba, si papá nunca estuvo en la casa, si papá era amiguero, no me importa. Y a la vez, no me importa tampoco cómo era mamá, no me importa si mamá gritaba, peleaba, me golpeaba, no me importa. Esos juicios tienen que quedarse fuera del panorama cuando verdaderamente queremos sanar esa relación que tenemos. Sé que es un trabajo sumamente duro porque el ego está ahí recordándonos todo el tiempo las cosas malas que nos hicieron y no nos deja soltar. Pero hay algo que te quiero decir aquí hoy, que una vez me dijeron así de frente mirándome los ojos y se me quedó
grabado para siempre. Recuerdo que una vez yo estaba contando sobre ciertas cosas que yo sentía que había hecho mal y de las que me sentía mal por haberlas hecho y no quería repetirlas. Y recuerdo que en ese momento, luego de yo contar lo que había hecho, estaba como en una terapia de constelaciones familiares. La persona que estaba a cargo de esto me dijo, ok, tú has hecho esto, perfecto. ¿Y quién eres tú para juzgarle a tu papá por las cosas que él ha hecho? Me cambió completamente la perspectiva porque es muy fácil a veces como hijos pedir, juzgar, señalar con el dedo, cuando nosotros también podemos equivocarnos. Y no necesariamente se trata de quién se equivoca más o de quién comete más errores. Es simplemente el hecho de entender y hacer conciencia de que como seres humanos fallamos 50,000 veces, incluidos nuestros papás. Y cuando somos adultos tenemos también la responsabilidad de comportarnos como adultos y aprender a verlos desde este lado de entendimiento, sin juicio, y saber que ellos también tienen un camino, un proceso, y nosotros tenemos otro. Y el cambiar esta perspectiva te libera de muchísimas cadenas. Hay un antes y un después enorme luego de que cambiamos y mejoramos la relación con nuestros papás, de que sanamos la relación con nuestros papás, porque dejamos de ser estos niños chiquitos, dejamos de victimizarnos, dejamos de ser estos niños a los que quizá les decían que no pueden, a estos niños a los que quizá les golpeaban. Dejamos completamente de ser estas personas y nos transformamos en los adultos que somos. Empezamos ya a verlos como seres humanos que de verdad han vivido un proceso así como el nuestro, que también tuvieron papás y que quizá ellos no tuvieron la oportunidad de sanar esto que ahora nosotros tenemos la oportunidad de sanar. Y qué mejor que nosotros como hijos podamos quizá dar esa pauta de enseñarles y de, sin juicio y sin presiones, decirles como, mira, yo he hecho este trabajo y me siento así. Quizás sea algo que te sirva, quizá no. Es un proceso sumamente individual, pero qué lindo poder llegar a ese punto. Sanar la relación con papá y mamá viene a ser, luego de un tiempo, productiva en todos los niveles. Uno se libera de muchas cadenas a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de autoestima, financiero, a nivel físico, porque uno va soltando muchísimas cosas que uno se guarda desde que es muy pequeñito. Mal o bien, papá y mamá son la primera sociedad con la que nos relacionamos, son las primeras personas con las que tenemos contacto, son las personas de las que quizá esperamos recibir ciertas cosas y en algún punto no las recibimos. Son las personas que desde pequeños nos van formando y tallando en ciertas direcciones que como adultos vamos a empezar a decidir si son las que queremos o no. Pero son la primera sociedad con la que nos relacionamos, son nuestra familia, son nuestro ejemplo. Y es importante que aprendamos a hacer conciencia de cómo está nuestra relación con ellos. Les invito a primero hacer un autoexamen y decir, ok, ¿cómo está siendo mi relación con papá y mamá? ¿Tengo aún juicios? ¿Tengo aún resentimientos? ¿Tengo aún dolores con ellos que siento que tengo que cambiar? Cuando los veo, ¿cómo me siento? ¿Todavía los veo con ojos de juicio? Cuando ellos realizan ciertas cosas o cuando tienen ciertas actitudes conmigo, ¿cómo yo me siento? ¿Cómo yo actúo? ¿Y cómo está siendo verdaderamente la relación con ellos? Muchas veces lo más sano que podemos hacer para sanar con ellos es alejarnos. Y esto no tiene nada que ver con no quererles o pensar que son malos o todavía tener este juicio con ellos. No, muchas veces la mejor forma de sanar la relación con ellos es alejándonos, es convivir en un espacio completamente diferente, pero a la vez también hacer el trabajo de decir me alejo porque te amo y porque me amo a mí misma, y a la vez voy a hacer el trabajo de entender qué estaba pasando y por qué yo necesitaba alejarme. Creo que el primer paso para poder sanar la relación que tenemos con ellos es ser conscientes de cómo nos estamos llevando con ellos, de cómo nos estamos relacionando, de cuáles son las cosas que aún esperamos de ellos recibir y que quizá nos mantienen todavía en ese niño chiquito que esperaba ciertas cosas y que hoy por hoy es un adulto que puede manejarlo de distinta forma. Para mí, sanar la relación con mis padres fue un salto gigante, fue el verdaderamente hacerme adulta, el hacerme responsable de mis cosas,
fue el entender cómo yo me estaba relacionando con mis parejas, por ejemplo. Fue entender muchísimo de las cosas que yo aún tenía muy marcadas de papá y de mamá, que me estaban llevando a relacionarme con cierto tipo de personas que no eran buenas para mí. Sanar mi relación con papá y mamá me dieron muchísima libertad. Siento que fue el camino correcto para poder yo también independizarme, el poder tomar las riendas sobre mi vida, el dejar de sentir este miedo de quizá que ellos pensarían y poder yo también hacerme cargo de lo que yo soy como adulta. No hay nada más lindo que poder ser un adulto que está liberado de muchas cadenas y que por primera vez puede ser quien verdaderamente desea, anhela y sueña, sin dejarse llevar por esos juicios, esas cadenas o esos traumas que muchas veces tenemos como niños, esperanzados en lo que queríamos de papá y mamá. Sanar la relación con papá y mamá simplemente te permite ser un adulto mucho más consciente, mucho más estable a nivel emocional. Te permite ser una persona resiliente, empática con los demás, con el resto de tu familia, con otros seres humanos. Y te permite también tener esta responsabilidad de hacerte cargo de tus propias situaciones y de tus propias emociones. De dejar de ser ese niño o esa niña chiquita que aún necesita sanar o que tiene la esperanza de recibir ciertas cosas de papá y mamá, y tan solo entender que ahora eres un ser humano funcional que tiene la capacidad de amarlos sin necesariamente compartir de cerca. Y si lo logras hacer y si compartes con ellos de cerca, qué lindo poder hacerlo desde un espacio de amor, desde un espacio de respeto y desde un espacio de entendimiento. Así que si cualquiera de estas cosas te resuena, si es que ya has hecho el trabajo y sientes que tu vida ha cambiado a partir de eso, qué hermoso poder estar en esa sintonía. Y si sientes que aún tienes cosas que todavía sientes que puedes sanar con papá y mamá, cosas que quizás aún tienes por decirlas, cosas que quizás aún sientes que pudieron ser mejores o que todavía te afectan de cierta forma, te invito a que verdaderamente hagas del trabajo, que acudas a un profesional, que acudas a terapias que se sientan cómodas contigo mismo y que puedas hacer este trabajo para que puedas también dar ese siguiente paso a vivir una vida mucho más ligera, de que no tengas que cargar con estos pesos, estos sentimientos o estas emociones que tuviste con papá y mamá, que todavía te agobian, que quizá aún te mantienen en ciertos vicios, que quizá aún te mantienen estancado en tu vida amorosa, en tu vida profesional. Atrévete a sanar no por ellos, sino por ti. Sanar la relación con papá y mamá genera un cambio maravilloso en tu vida para ti. Y una vez que haces el trabajo de entender eso y eres más consciente, la vida solo se vuelve mucho más ligera. Gracias por estar aquí en otro episodio. Suscríbete a mi canal, déjame cualquier comentario si quieres decir algo. Les quiero.